Buenos días. Continuamos la mañana. Hoy tengo el gusto de presentar a Francisco José García. Él es profesor en la Universidad Pablo de Olavide y hoy viene a hablarnos sobre pasado, presente y futuro de los cuerpos de agentes forestales y medioambientales. Desde la Asociación Española considerábamos necesaria su presencia hoy por ser uno de los juristas españoles que mejor conocimiento histórico tiene de la profesión, de la problemática actual y una perspectiva de futuro. Buenos días, muchísimas gracias, Mabe, por la presentación. Y antes de comenzar mi intervención, me gustaría agradecer al Congreso la oportunidad de participar en el mismo y la invitación que me cursó en su momento. Y darle las gracias a todos los aquí presentes, porque después de 2 días de congreso tienen ustedes mérito de seguir debatiendo cuestiones que afectan directamente a la profesión. Dicho esto, mi intervención la voy a dividir en 3 grandes apartados. El primero de ellos, referente a la configuración histórica y la configuración o la evolución del cuerpo de agentes forestales. Una segunda parte dedicada a la situación actual que presenta el cuerpo y una tercera y última parte, las perspectivas de futuro y las posibles vías de solución que se podrían articular con respecto a este cuerpo funcionarial. Dicho esto, yo, como ustedes están viendo, tengo un micrófono que no es el de, aparte del tradicional. Tengo puesto el de cabecera porque a mí me cuesta muchísimo trabajo estar sentado en una silla y en mi labor docente rara vez me siento en la silla del profesor, con lo cual yo, si ustedes me permiten, me voy a levantar para poder continuar con la exposición. En primer lugar, como ustedes saben, la relación del hombre con la naturaleza viene desde antiguo y, por tanto, la relación o los mecanismos de protección que ha intentado configurar el hombre han ido en paralelo. Un momento clave de esta situación se configura con la Edad Antigua. ¿Por qué? Porque con el desarrollo de las ciudades empiezan a surgir problemas de residuos, problemas medioambientales a los que hay que darle una solución, porque si no se empieza a contaminar. Con lo cual, el momento clave en el cual se podría hablar de protección ambiental sería en la Edad Antigua. Posteriormente, no sería hasta el siglo XIX cuando existe una verdadera protección o una verdadera preocupación por la protección ambiental. ¿Por qué? Porque en el siglo XVIII, y en lo que a nuestro país o a Europa en general le afecta, se produce un uso indiscriminado de los recursos naturales. ¿Qué es lo que provoca en el siglo XIX? Es que se establezca una tendencia totalmente contraria, que es la protección. Posteriormente, en el siglo XX, sobre todo en la década de los 70, sí que existe una verdadera concienciación ambiental y fruto de ello son las diferentes conferencias a nivel internacional que se hacen sobre el tema. La primera es la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Humano en 1972, la segunda en Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo. La tercera sería en Johannesburgo. La cuarta sería, la cuarta y última, que es la más reciente, sería la celebrada en París en el año 2015. Sobre este problema, un catedrático de Derecho Internacional de la Universidad de Valencia, José Juste Ruiz, dijo, era sobre el cambio climático, pero también se puede aplicar a la protección ambiental. Dijo que sobre esto se trata de un problema en el que afloran dificultades científicas, económicas, políticas y jurídicas muy complejas que es necesario superar para diseñar una respuesta operativa. Esta afirmación del profesor Juste Ruiz, para mí, da con la clave de la problemática que genera la protección ambiental. Es decir, no es un tema que sea sencillo, ni que se pueda resolver de un día para otro, ni que se pueda solventar con medidas al uso, medidas que se puedan sacar sobre la marcha. La normativa a la que he aludido es de carácter internacional, pero evidentemente no solamente la normativa de carácter internacional es la que se encarga de proteger el medio ambiente. También tenemos normativa de carácter regional, tenemos normativa de carácter autonómico, tenemos normativa de carácter nacional, tenemos normativa de carácter provincial o incluso local.
que en mayor o menor medida protegen o intentan proteger el medio ambiente en el ámbito de sus competencias. ¿Quién vela por que esta normativa se cumpla y por que sea real y efectiva? Aparte de los juzgados y tribunales, aparte de las administraciones que tengan competencia, el primer eslabón que se encarga de velar porque esto sea así es el cuerpo de agentes forestales, es decir, la mayoría de ustedes. ¿Por qué? Porque son los que tienen contacto directo con el monte, son los que tienen contacto directo con las catástrofes naturales, son los que tienen, con independencia de que otros cuerpos también puedan intervenir. Pero desde mi punto de vista, el primer cuerpo que tiene un contacto directo y el que vela porque eso se cumpla es el cuerpo de agentes forestales. Con esto me meteré más adelante, pero ahora lo que voy a hacer es un breve repaso de la normativa histórica que ha ido configurando la protección ambiental como la conocemos a día de hoy y, por extensión, el cuerpo de agentes forestales. En primer lugar, tengo que hablar de la Lex Romana Visigotorum, el brevario de Alarico, que a los estudiantes de Derecho, tantos quebraderos de cabeza le ha provocado. El fuero juzgo, en el 711, con la entrada de los musulmanes, la protección de los bosques y la mejora de los bosques del califato. Paralelamente, en el Sacro Imperio Romano Germánico, en el año 800, con la Capitularia Villis. En el siglo XI, con el fuero de Nájera, con el fuero de la villa de Molina. He puesto Mona, pero no es Molina, o con los paramentos de caza. Posteriormente tenemos más normativa en el siglo XII, con el fuero de Salamanca, el fuero viejo de Castilla, el fuero real, el fuero de Soria o el código de las 7 partidas. En el siglo XIV nos encontramos con el ordenamiento de Alcalá o con el ordenamiento de Enrique II. Antes de seguir, evidentemente, toda esta normativa en materia de protección ambiental hay que entenderla en el contexto en el que se produce. Es decir, estamos hablando Baja Edad Media, Alta Edad Media e incluso con el Imperio Romano, con la Lex, con el brevario de Alarico que antes he citado, con los visigodos, etc. En el siglo XV cabe destacar la Ley de Leñas, las ordenanzas de Montalvo o la pragmática de Cortas, dadas todas ellas por los reyes católicos. Con Carlos V cabe destacar la ordenanza para la formación de los nuevos plantíos o las pragmáticas de 1542, 1543, 1547 y 1548. De Felipe II podemos destacar la pragmática de 1558 o la de 1575 o incluso la cédula real de 1579. De Carlos II, dado la gran cantidad de normativa que se había ido produciendo con el transcurso de los siglos, se produce una recopilación normativa, aunque en materia de protección ambiental poco o nada más se hace. De Felipe V cabe destacar las reales cédulas, de Fernando VI la Real Ordenanza de 7 de diciembre de 1748, que ya empezaba a hablar de un cuerpo destinado a la protección ambiental, y con Carlos III, que este sí que me interesa, se produce la Real Cédula de 1772 y la creación de la Compañía de Fusileros y Guardabosques Reales. Voy a seguir con la normativa, con el desarrollo normativo hasta la actualidad, pero me gustaría hacer un inciso porque precisamente bajo el reinado de Carlos III se configura digamos, el actual origen del cuerpo de agentes forestales tal y como lo conocemos a día de hoy. Posteriormente tenemos de Carlos IV una etapa de desprotección ambiental. Es decir, la desprotección ambiental tiene un sentido. España estaba sumida en guerras, estaba sumida en la guerra de la independencia con América, etc. Y se necesitaban recursos naturales para poder, digamos, luchar en esa guerra. Y por lo tanto obtener beneficios económicos y por tanto poder entrar a pelear o discutir con otros países o con los países que se estaban independizando por América, que pertenecían anteriormente a la corona. Con lo cual, aquí en esta etapa podemos hablar de 2 o 3 leyes básicas que lo que se encarga es justamente lo contrario de lo que había sucedido hasta ahora, es decir, lo que hacen es cargarse el medio natural. En este caso hablamos del decreto de 4 de enero de 1813, la Ley General Desamortizadora
o la Ley de 3 de mayo de 1823. Con Fernando VII y con todo, digamos, el conflicto que tenía España en ese momento y la inestabilidad política, jurídica, etcétera, con Fernando VII se produce la derogación de la Constitución de 1812 y la vigencia de toda la normativa que había anterior. En concreto, instaura la Real Ordenanza o establece la vigencia de la Real Ordenanza de 7 de diciembre de 1748, que ya dije antes que pretendía o que ya hablaba tímidamente de un sistema de protección ambiental encomendado a un cuerpo funcionarial, sin hablar específicamente del cuerpo de guardabosques reales y la compañía de fusileros. Bajo la regencia de María Cristina se crea el Ministerio de Fomento y se le da un impulso a la normativa medioambiental. Y en 1877 se promulga la Ley de Repoblaciones y de ahí en adelante lo que se produce en nuestro país es una normativa proteccionista, en mayor o menor medida, del medio ambiente. Dicho esto, o habiendo hecho este repaso normativo, que si quieren después les puedo pasar algún enlace con toda la normativa mucho más detallada, cuáles son las funciones que había, cuáles son la configuración que tenía cada uno de ellos, etcétera. Me voy a centrar en la configuración histórica del Cuerpo de Agentes Forestales. Evidentemente, yo me he remontado a la protección ambiental desde los propios orígenes del ser humano. Pero tengo que intentar acotar ese periodo porque yo no puedo hablar de una protección ambiental como se entiende a día de hoy. Entonces, el periodo en el que yo me he centrado ha sido sobre todo en la Bajada Media. Con la Hermandad del Reino, con la Policía del Fuero de Salamanca, con los Caballeros de la Sierra, que los Caballeros de la Sierra ya son de Felipe II, y con la Santa Hermandad, es decir, la Santa Inquisición. La Santa Inquisición se configura como el origen de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. A ver, no podemos, la Santa Hermandad no es que sea el origen de la fuerza y cuerpos de seguridad del Estado, pero sí que es verdad que era el organismo que tenía competencias en materia de seguridad y defensa. Aparte de ello, también se le añadían competencias en materia de bosques, plantíos y campos. Esa Santa Hermandad tenía encomendada por parte de la monarquía la defensa y protección de todo el patrimonio, incluido el patrimonio forestal. Por eso meto yo aquí el tema de la Santa Hermandad. ¿Qué es lo que pasa? Que posteriormente, con la evolución del tiempo y bajo el reinado de Carlos III, se crea un cuerpo específico destinado a la protección de la corona. ¿Por qué digo de la protección de la corona y no me ciño solamente a la protección ambiental? Porque lo que se crea bajo el reinado de Carlos III es la Compañía de Fusileros y Guardabosques Reales. La Compañía de Fusileros, ¿por qué? Porque tenían encomendadas funciones de seguridad con carácter general. Guardabosques porque se encargaban de custodiar, proteger el patrimonio forestal. Y reales porque dependían directamente de la corona. ¿Qué es lo que pasa? Con este cuerpo se generan una serie de problemas que no se habían previsto en el momento de su creación, con vestuario, con uniformes, con armas, que se le da una solución a través de la Real Ordenanza de 29 de enero de 1784, por el que se establecía el reglamento que intentaba solucionar todo este tipo de cuestiones. La creación del cuerpo de agentes forestales, o la creación del cuerpo de la Compañía de Fusileros y Guardabosques Reales fue un paso importante, evidentemente, pero no fue el paso definitivo, porque posteriormente, en el mismo siglo, en el siglo XVIII, se estableció en España un premio sobre cuáles eran los obstáculos que impedían en la actualidad la prosperidad de los montes y los plantíos en España. El ganador de ese premio, la respuesta que dio fue la necesidad del establecimiento de una vigilancia tutelada por el Estado con especial atención a los incendios y entradas del ganado a las repoblaciones jóvenes. ¿Esta respuesta qué es lo que me indica? Que evidentemente el sistema o la creación de ese cuerpo o esa compañía de fusileros y guardabosques reales no estaba funcionando al menos con la normalidad que debería. ¿Por qué?
porque si no, esta respuesta estaría además con la creación de este cuerpo funcionarial. Dicho esto, la compañía de fusileros y guardabosques reales no tiene un devenir o un desarrollo tranquilo, sino que pasa por diferentes altibajos que no siempre hacen que este cuerpo funcione como debería. En 1808 se tuvo que recuperar este cuerpo funcionarial porque no estaba funcionando del todo. En 1835, es decir, pocos años después, se acuerda su disolución y se crean en su lugar el cuerpo de comisionados, agrimensores o celadores. Es decir, desvestimos un santo y vestimos otro. En el siglo XIX, con toda, como ya he indicado, toda la etapa tan convulsa que vive nuestro país, la confusión que había en su momento se extiende a todos los ámbitos de la sociedad, a todos los ámbitos de la administración, incluida la administración forestal. ¿Por qué? Porque crecen sin sentido o se configura sin sentido una administración forestal configurada no solamente por este cuerpo, sino por los ingenieros de montes, la Guardia Civil, los guardas rurales municipales, los guardas particulares o los capataces de cultivo. Es decir, para proteger el medio ambiente tenemos al menos 4, 5, 6, 7, 8, 9 cuerpos diferentes. Posteriormente, ya en pleno siglo XX, en 1907, se crea formalmente la Guardería Forestal del Estado. Ya esto sí que institucionaliza o intenta, digamos, condensar en un solo cuerpo toda esta amalgama de cuerpos o todos estos cuerpos diferentes que lo que hacían o que tenían la misma finalidad, que era proteger el medio ambiente. Esta Guardería Forestal del Estado tiene dos momentos clave con dos modificaciones bastante importantes, y una es en 1941 y otra es en 1957. Para posteriormente, en 1966 y en el 71, establecer el Reglamento Especial de Guardería Forestal del Estado. En 1971, crearse el ICONA, que era el Instituto para la Conservación, bueno, ustedes lo saben mejor que yo, la conservación de la naturaleza, y en 1978, con la Constitución Española y el Real Decreto 609/1978 de 11 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo del cuerpo de la Guardería Forestal. ¿Por qué hago referencia a este reglamento? Porque este reglamento es el que configura que la Guardería Forestal del Estado pasase a denominarse como agentes forestales. Esto me sirve, la Constitución Española de 1978, me sirve para enlazar con el siguiente tema, que es la situación actual que presenta el cuerpo. El cuerpo, en 1978, como ustedes saben, se crea la Constitución Española, la vigente Constitución Española, y se crean las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas, para poder funcionar, necesitan las leyes de transferencia, y en esas leyes de transferencia asumen básicamente la materia forestal. Evidentemente, la materia forestal también va de la mano del cuerpo de funcionarios que tiene adscrito el Estado para proteger esa materia. Así las cosas, y teniendo en cuenta que tenemos 17 comunidades autónomas, tenemos 17 cuerpos diferentes que tienen el mismo espíritu, que es la defensa y la protección del medio ambiente. Aparte de ello, por si fuera poco, tenemos agentes forestales que prestan sus servicios en el Ministerio, otros que lo prestan en las diputaciones provinciales, ayuntamientos e incluso mancomunidades. Con lo cual no solamente tenemos 17 cuerpos, sino que tenemos muchos más. Sin añadir personal laboral que tengan las comunidades autónomas, que también tienen encomendadas labores de defensa o de protección del medio natural. Pero es más, tenemos otro ámbito que aboga también por la protección del medio ambiente, el ámbito privado, con los guardas rurales, que a su vez tiene dos subclasificaciones, como son los guardas de caza y los guardapesca marítimos. Aparte, por si fuera poco, he visto por aquí algún agente de la Guardia Civil. Yo esto es verdad que lo voy a modificar un poco, pero aparte, por si fuera poco, tenemos también otro cuerpo que tiene competencias en materia de protección ambiental, como es el SEPRONA.
La relación con el Seprona no siempre ha sido cordial, por decirlo de alguna forma, sino que a veces no ha sido ni cordial, sino que ha provocado enfrentamientos entre ambos cuerpos. Por la configuración normativa del cuerpo de agentes forestales y, por tanto, con la creación del Seprona, yo entiendo que, desde el punto de vista ambiental, la protección del medio ambiente recae de forma exclusiva sobre el cuerpo de agentes forestales. ¿Por qué? Porque la compañía de guardabosques, la compañía de fusileros y guardabosques reales ya las tenía encomendadas en el siglo XVIII. La Guardia Civil no se crea hasta el siglo XIX y el Seprona se crea ya en el siglo XX. Como he dicho antes, otra de las razones por las que entiendo que no le corresponde al Seprona es porque la compañía de fusileros y guardabosques reales se configura como el origen histórico de las actuales fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. A su vez, la compañía de fusileros y guardabosques reales toma su referencia de los Mossos d'Esquadra, ¿vale? Porque se le encomienda a un noble de la época, que era de Cataluña, y tomó como referencia al cuerpo de Mossos d'Esquadra para configurar la compañía de fusileros y guardabosques reales. Con esto, y la configuración que tenemos es la que tenemos, se puede cambiar, pero es bastante complicada, choca con un principio que la Administración se sacó en el año 2013, que era aplicado al ámbito local, que era una administración, una competencia. Aquí, como ustedes pueden ver, con la cantidad de cuerpos que hay, con la cantidad de administraciones que tienen competencia en materia medioambiental, este principio no se cumple. Es decir, hay muchas administraciones y muchas competencias. Y el problema no es que haya muchas administraciones y muchas competencias, el problema es cuando esas competencias entre administraciones chocan. Cuando esas competencias entre administraciones colisionan. Y cuando la relación entre los cuerpos que tienen que velar por la protección del medio ambiente no siempre va de forma uniforme. La solución, a mi juicio, ¿cuál sería? Es decir, el Seprona lo tenemos, los cuerpos de agentes forestales los tenemos. ¿Personal encargado de la protección ambiental? Tenemos. La solución entiendo que no pasa por otra que no sea esos principios que establece la Ley 40/2015, que son los principios de cooperación, colaboración, coordinación entre las administraciones públicas y buena fe, confianza legítima y lealtad institucional. Es decir, tanto el Seprona como el Cuerpo de Agentes Forestales, en vez de entrar en conflicto sobre quién tiene la competencia para investigar, quién no tiene la competencia para investigar o quién la deja de tener, entiendo que lo que deben hacer es colaborar y cooperar de forma conjunta, porque los fines que tienen los cuerpos son exactamente los mismos: la protección del medio ambiente. Esta distribución de competencias que se produce en el año 78 con la Constitución española ha provocado que existan diferencias sustanciales entre los cuerpos de unas y otras comunidades. Y no voy a hablar desde el punto de vista económico, que también lo hay. Es decir, no es lo mismo comunidades que tengan mayor capacidad económica que otras que tengan una capacidad económica más reducida. Pero esto ha provocado diferencias sustanciales, como digo. ¿En qué? Por ejemplo, en los temarios de oposición. Si el temario de Castilla y León no tiene nada que ver con el que tenga Canarias, con el que tenga Andalucía o con el que tenga Cataluña. El grupo de adscripción profesional. Si hay comunidades autónomas que lo adscriben en el grupo C1, otros en el grupo C2. Y titulaciones de acceso, evidentemente. Si me clasifican el puesto con una determinada categoría profesional, la titulación de acceso también va a variar. Donde en unas comunidades se me pide la titulación de eso, en otras se me va a pedir un bachillerato, un técnico superior, etc. Entonces creo que todo esto sería bueno solucionarlo de alguna manera, porque el cuerpo es exactamente lo mismo, el origen por el que surge este cuerpo es exactamente el mismo, y parece que estas cosas no tienen demasiado sentido cuando todos ustedes son servidores públicos. Otra situación.
Situación actual del cuerpo. La Fiscalía. Por aquí creo que tengo dos fiscales que van a intervenir después, pero la Fiscalía no siempre ha seguido un criterio unánime en cuanto al tratamiento que tiene con respecto a los agentes forestales, sobre todo en la investigación de delitos. Yo he tenido la oportunidad, por mi trabajo profesional, que aparte de ser profesor en la universidad, soy secretario de ayuntamiento y concretamente ahora estoy en el Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba. He tenido la oportunidad de tener en mis manos expedientes e informes realizados tanto por la Guardia Civil, el Seprona, como por agentes forestales o policía local, y los informes son prácticamente iguales. Hay cuestiones desde el punto de vista técnico que yo no entiendo y que un jurista difícilmente vaya a entender, pero las cuestiones que se tratan en los informes son prácticamente iguales. Entonces ya me dirán ustedes que sobre un mismo asunto existan hasta 3 o 4 informes de diferentes administraciones que digan exactamente lo mismo, a mí no me parece que sea del todo operativo. La tendencia que yo he visto en la Fiscalía, por lo que he podido ver en las memorias que ha sacado la Fiscalía y demás, es una tendencia al alza, es decir, la Fiscalía tiende cada vez más a encomendarle labores de investigación en materia de delitos ambientales al cuerpo de agentes forestales. Aunque, como ya digo, no es una cuestión que sea uniforme ni que la Fiscalía haya, salvo que yo esté equivocado, haya establecido un criterio de encomienda en la labor de investigación de este tipo de delitos. En cualquier caso, a mí me da igual a quién se le encomiende la investigación de los delitos. ¿Por qué? Porque siempre va a haber una dependencia directa del órgano judicial, que es quien tiene que velar porque las garantías en el proceso se cumplan. Con lo cual, la argumentación de que es que los agentes forestales no tienen competencias para la investigación de los delitos y demás, me da igual. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un oficio, siempre va a haber un requerimiento por parte de la autoridad judicial que sea la que le diga al agente forestal, al agente del Seprona o al policía local qué tiene que investigar y en qué área. Es decir, oiga usted, hágame un informe sobre las construcciones que hay en el Parque Natural de X. Antes de prestar los servicios en Córdoba, yo he prestado los servicios en Huelva. Y en la sierra, el Parque Natural Sierra Cena y Pico de Aroche, hay un conflicto tremendo entre las diferentes administraciones que tienen que velar por la protección del medio ambiente. El Parque Natural y, por tanto, la Consejería, ¿qué es lo que me dice? Que sus agentes forestales, o los agentes de medio ambiente, no sé si habrá alguien de aquí sé que hay gente de Andalucía, pero no sé si habrá alguien que esté por la zona de Huelva. Pero, ¿qué es lo que me dice el parque o la consejería? Que sus agentes no tienen potestad para investigar las infracciones administrativas, que eso le corresponde al ayuntamiento. ¿El ayuntamiento qué es lo que dice? Que él no tiene personal para investigar la comisión de posibles infracciones administrativas, por la dimensión del ayuntamiento, porque no tiene policía local o por lo que sea. Llega la cuestión a la delegación de medio ambiente. ¿Qué es lo que me dice la delegación de medio ambiente? Yo no tengo personal para poder mandar a la sierra que me investigue las comisiones de infracciones urbanísticas. Se recurre a la Diputación. ¿Qué es lo que me dice la Diputación? Yo no tengo personal suficiente cualificado para mandarte allí a 2 funcionarios que tengan capacidad de investigar las infracciones urbanísticas. Y en la delegación, como ven el problema que hay, ¿cuál es la solución que se le ocurre? Mandarlo a la Fiscalía. Y la Fiscalía, evidentemente, lo manda al Seprona o a la Policía Autonómica para que investigue esa serie de delitos. Otra cuestión problemática que afecta al cuerpo, la Consejería de Adscripción. La Consejería de Adscripción para mí no resulta una cuestión baladí. En Madrid, ayer se dijo aquí, el cuerpo de agentes forestales dependen de la Consejería de Presidencia.
El depender orgánicamente de la estructura de la Consejería de Presidencia, a mi juicio, supone que se está configurando este cuerpo como una verdadera policía ambiental. Y policía ambiental no significa que se van a poner ustedes el casco y van a ir a reprimir manifestaciones cual geo. Evidentemente que no. Policía ambiental, y aparte el carácter de policía también, como ustedes saben, viene determinado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero son cuestiones que por extensión yo no puedo explicar aquí. En cualquier caso, lo que quiero decir con esto es que la adscripción a la Consejería de Presidencia lo hace configurarse como una verdadera policía, en este caso ambiental. Y no solamente policía a efectos administrativos, sino policía en cualquier sentido. Antes de enlazar con la tercera parte, y ya con esto voy a ir terminando, quiero hacer hincapié en dos conceptos básicos. El primero es un concepto de seguridad y el segundo es el concepto de protección. La RAE me define la seguridad como la situación de tranquilidad pública y de libre ejercicio de los derechos individuales cuya protección efectiva se encomienda a las fuerzas del orden público. La RAE no me dice no me hace referencia a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino fuerzas del orden público. Entiendo con carácter un concepto bastante más amplio que circunscribirlo a policía y guardia civil. Aparte, la RAE también me define la protección como resguardar a una persona, animal o cosa de un perjuicio o peligro, poniéndole algo encima, rodeándolo, etc. Amparar, favorecer, defender a alguien o algo. ¿Por qué hago referencia a estos dos conceptos? Porque el origen del cuerpo de agentes forestales radicaba en un concepto de seguridad. Por eso, cuando se crea el cuerpo, se habla de la compañía de fusileros. Y aparte también de guardabosques reales, pero era un solo cuerpo. ¿Qué tenían encargadas? Medidas de protección en general. Aparte, y hablando de la relación de protección y de seguridad, el artículo 45 de nuestra Constitución lo que nos dice es que todos tenemos derecho a un medio ambiente adecuado. Y el apartado tercero me dice que en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado. Entroncando esto que me dice la Constitución con lo que me habla el artículo 1 de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, me dice que la seguridad pública y, por tanto, la protección ambiental entiendo que es un ámbito de seguridad pública porque hay un montón de cuestiones relacionadas con el medio ambiente que nos afectan diariamente, entre ellas la salud, por ejemplo. La seguridad dice que es una competencia exclusiva del Estado y que las comunidades autónomas participarán en el mantenimiento de dicha seguridad. A su vez, la exposición de motivos recoge, a mi juicio, unas cuestiones bastante importantes que habla sobre la seguridad y que voy a pasar a leer porque creo que son esenciales para lo que voy a explicar a continuación. La seguridad pública constituye una competencia difícil de parcelar, toda vez que no permite delimitaciones o definiciones con el rigor y la precisión admisibles en otras materias. Ello es así porque las normas ordenadoras de la seguridad pública no contemplan realidades físicas tangibles, sino eventos meramente previstos para el futuro, respecto de los cuales se ignora el momento, lugar, la importancia y, en general, las circunstancias y condiciones de aparición. ¿Esto qué quiere decir? Si recuerdan cuando yo empecé el inicio de la exposición, lo que decía Juste Ruiz, catedrático de Derecho Internacional Público, todo lo que tiene que ver con la protección ambiental se configura como un verdadero problema, con diferentes aristas y no siempre fácil de solucionar. Y la propia exposición de motivos de la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, cuando me habla de la seguridad, me reconoce en parte que es un ámbito también complicado, evidentemente. Dentro de este ámbito de seguridad hay que incluir el medio ambiente como no podía ser de otra manera. ¿Y por qué se incluye el medio ambiente? Porque incluso dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hay un cuerpo específico, o hay digamos un ámbito específico de la Guardia Civil que se encarga de la protección ambiental. Termino, con esto, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Dónde estaría el problema para incluir a los agentes forestales dentro de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado? Esto me sirve para entroncar con la última cuestión y ya con esto termino. Pues, a mi juicio, son dos cuestiones básicas. La primera, una ley básica.
una ley básica, ¿por qué? Porque se necesita clarificar la situación actual que tiene este cuerpo, tanto en titulación, como en acceso, como en temario de oposición, como en competencias, y la inclusión del cuerpo dentro de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Eso no implica, como he dicho antes, ponerse un casco, coger una pistola e ir a pegar tiros a reprimir manifestaciones, no. Eso implica mucho más allá. Y luego lo explicaré con un ejemplo bastante básico. La ley básica se han dado, por las reclamaciones del cuerpo, se han dado pasos en este sentido, y el Boletín Oficial de las Cortes Generales publicó, en concreto del Senado, publicó una proposición de ley básica de agentes forestales. Esta ley evidentemente era un paso importante, pero no es o no da respuesta satisfactoria a todas las cuestiones que plantea el cuerpo de agentes forestales. Evidentemente, con la tramitación o con la convocatoria de elecciones, esta proposición de ley básica ha decaído y no sé si se retomará o no se retomará por el siguiente Ejecutivo, pero las cuestiones principales que recogía esta norma, o esta proposición de ley, perdón, eran las siguientes. Primero, establecer un régimen jurídico básico del cuerpo de agentes forestales. Una cosa que parece coherente. Lo que no es normal es que en Madrid se trate el cuerpo de agentes forestales de una forma, en Cataluña se trate de otra, en Andalucía de otra y en Canarias de otra. Esta proposición de ley distinguía tres tipos de funciones. Funciones propias de policía administrativa, funciones técnicas de apoyo a la gestión medioambiental y funciones de auxilio y colaboración en emergencias y protección civil. Establece como principio esencial la colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Yo esto ya lo había dicho anteriormente, es decir, aplicando los principios de la propia administración pública, colaborar y no entrar en discusiones si yo tengo competencia o no para investigar esto o aquello otro. Establece medidas de defensa y aseguramiento y la posibilidad de crear unidades de policía judicial. Por último, y con esto ya de verdad termino, la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Como he dicho, entiendo que esto obedece a una cuestión histórica. ¿Por qué? Porque, vuelvo a insistir, se crea en el siglo XVIII la Compañía de Fusileros y Guardabosques Reales, incluido la seguridad en general y cuestiones de protección del patrimonio forestal dentro de un mismo cuerpo. Policía judicial. En el siglo XIX, con la promulgación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se establece que los agentes forestales serían policía judicial en sentido genérico. Esto... Perdón, nos quedamos sin tiempo. Luego tenemos el debate en el que puede... Termino esto, de verdad, 2 segundos, Mabe. La Ley de Enjuiciamiento Criminal ha sufrido más de 30 reformas. En ninguna de ellas el legislador se ha preocupado por quitar al cuerpo de agentes forestales como policía judicial en sentido genérico. Y por último, que esto es lo que quería explicar, la inclusión del cuerpo de agentes forestales bajo una ley de fuerza y cuerpos de seguridad del Estado solucionaría problemas como la identificación de los ciudadanos. Supongo que alguno de vosotros habrá tenido más que menos que identificar a algún que otro ciudadano. Y que también el ciudadano se habrá negado a identificarse porque ustedes no son fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Qué es lo que pasa? La identificación no resulta de forma exclusiva para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Por qué? Porque hay otros ámbitos en los que se puede identificar por parte del funcionario que corresponda al ciudadano. Yo, sin ir más lejos, puedo requerir la identificación a un alumno que se presenta a examinarse a la universidad. Y si no se me presenta la acreditación, no se examina. Cuando alguien viene a firmar a mi despacho la adjudicación de un contrato público, yo puedo requerirle la identificación. O cuando alguien viene a tomar posesión de una plaza de funcionario, yo puedo requerirle la identificación, sin que nadie me cuestione el por qué yo estoy pidiendo esa identificación. Sin embargo, cuando eso ocurre con un agente forestal, se cuestiona por una connotación negativa, es decir, el ciudadano que va a intervenir o al que se le está pidiendo la identificación, puede ser que no tenga una intención o que las intenciones que tengan sean alegales o ilegales. Por eso se niega a la identificación ante un agente forestal. Con esto termino. Si quieren hacer luego alguna pregunta, estaré encantado de responderles, y para cualquier cuestión, cualquier cosa que quieran comentarme, aquí tienen mi correo. Muchísimas gracias.